Ok, bienvenidos a la primera clase ya oficial de teoría de la música. Como vieron ahí en la plataforma, hay una hoja de definición o un documento que es teoría de la música, definiciones. Es muy importante que tengan a la mano ese documento porque ahí vamos a basar mucho de lo que vamos a hablar durante esta serie de videos y cada semana que vayamos avanzando con algunas definiciones durante la clase. Comenzando y ya entrando de lleno en el tema, ya que ha habido pues mucha introducción. Música tonal o periodo de la práctica común. Es muy importante hacer notar lo siguiente. Hay mucha música. Desde el primer registro de partitura que tenemos en el epitafio de Seikilos, o Seikilos, como gustes pronunciarlo, que puedes ir a buscarlo en YouTube y hay una, digamos, representación a lo que se cree que pudiera ser o pudiera haber sido lo que ellos querían dar a entender que sonara. Y un epitafio es una pieza una pieza fúnebre que se escribe para celebrar o narrar la muerte de alguien. Entonces es eso, es celebrar o narrar la muerte de Seikilos. Entonces tenemos desde esa pieza que hace mucho tiempo se escribió, como les comento, es uno de los primeros registros de música que tenemos, hasta el artista que quieras nombrar que acaba de sacar un nuevo sencillo, un nuevo álbum durante esta semana o durante este mes, no sé, hay mucha música, hay demasiada, que es muy posible que a partir de los años 1900 la producción de música se haya aumentado más que exponencialmente. Cada vez son más los artistas que inclusive que no pertenezcan a ninguna, digamos, sello discográfico o algo así, puedan subir sus canciones, su contenido y nosotros podamos acceder a ello. Plataformas como Spotify, como Apple Music, como Amazon Music, tienen era muy curioso ver que tienen incluso a veces más de 9 millones de canciones. A veces esos 9 millones no son ni la población de algún estado y lo tienen solo en música. Es de verdad impresionante. Y como les comentaba, pues posiblemente un gran acierto decir que a partir de 1900 la producción de música se creció más que exponencialmente. Tenemos demasiada música y hay muchos factores que llevaron a ello, factores que a lo largo de tus 4 años en la carrera vas a poder estudiar, conocer, saber y sin duda te vas a maravillar, sobre todo en tu cuarto año, cuando veas un poquito más de todo esto en filosofía de la música, va a ser como que te van a brillar los ojos, por lo menos esa fue mi experiencia. Pero habiendo tanta música, habiendo tantos estilos, tantos géneros, tantas formas de tocar lo mismo, no sé si les ha pasado, a lo mejor no sé qué tanto ustedes salgan de su propia iglesia, pero en experiencia personal puedo compartirles que cuántas versiones de Cuán grande es él, por ejemplo, no conocemos. Son demasiadas. De un mismo himno se hacen tantas versiones, sean versiones bonitas, bien hechas, o sean versiones que dices, eso no va con la letra de ese himno. Una vez escuché un Cuán grande es él, muy country, y como que no va. Entonces, hay demasiado, y esto nos lleva entonces a pensar que pues estamos en la carrera de licenciatura en música sacra y una de las mayores aplicaciones de la carrera pues es, si no es que la mayor, y por el motivo por el cual espero y esperamos como maestros, como institución, que tú estés aquí, es para prepararte para servir al Señor en tu iglesia local por medio del ministerio de la música. Entonces eso nos lleva a una pregunta: ¿qué música vamos a utilizar? ¿Sí? Porque si te vamos a preparar para que tú sirvas en tu iglesia local, entonces debemos de utilizar un cierto tipo de música, un cierto tipo de forma de hacer las cosas. Y no me voy a meter mucho en estos detalles porque son detalles que tú vas a ir conociendo, interpretando, sabiendo y adquiriendo el conocimiento poco a poco. Pero
para fines de clases, de escuela, de institución, nosotros vamos a tomar como base, no solamente para esta clase, sino para tus 4 o 5 años que estés aquí, la música tonal o el periodo de la práctica común. Y con esto nos queremos referir a toda la música escrita entre los periodos de años 1650 a 1900. Es música occidental escrita durante los periodos barroco, clásico y romántico. Y es muy importante señalar que nos referimos a música occidental en el mundo euroasiático, ¿sí? O sea, estamos hablando de que por lo menos en el estudio de teoría de esta clase y de la gran mayoría de tus 4 años, los estudios teóricos se van a basar en la música tonal, en la música que tiene tonalidad. Seguramente has escuchado este término, pero si no es otro que vamos a estar desmenuzando poco a poco. Entonces, nosotros vamos a hablar de la música escrita en el mundo occidental, hablando de Eurasia, Europa y Asia, de esa parte del mundo que está separada de todos nosotros, de América, América del Norte, América del Sur. Espero que anden bien en geografía. Entonces, toda Europa, toda Asia, toda África, nosotros vamos a hablar de la parte occidental. Es decir, estamos hablando desde Alemania, España, Inglaterra, Viena, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de ese mundo occidental. Toda la música que se escribió entre 1650 a 1900 es la música que vamos a tomar como base para nuestro estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que las formas en que ellos escribieron, las maneras en que ellos interpretaron, la forma y la apreciación que ellos tenían de la música son los conceptos que nosotros vamos a adquirir y la visión que nosotros vamos a tener que observar para poder tener un buen estudio en estos 4 o 5 años de carrera que te restan a ti. Entonces, vamos a tener que tomar muy en cuenta todo estos periodos de tiempo, y estos específicamente periodos musicales comprenden 3: el barroco, el clásico y el romántico. Sin duda creo que has escuchado un poco de alguno de ellos. Por lo general son pues hasta incluso parte de la historia, ¿sí? Son parte de lo que aprendes en historia general en algunas clases de primaria o secundaria, pero queremos ver cómo específicamente estos periodos de historia de la vida, de la humanidad, impactaban dentro de la vida de los músicos y de la música que hacían, y cómo eso impacta hoy en la música que nosotros hacemos para la iglesia, inclusive, ¿por qué no?, en la música que el mundo produce, distribuye y consume. Es muy impactante y es muy poderoso conocer esto para poder tener un impacto más sabio dentro de nuestras congregaciones, porque impacto podemos tenerlo muy fácilmente, pero un impacto sabio dentro de la congregación, eso es muy complicado, y hay que ser primeramente pues muy sabio para saber cómo realizar esto. Entonces vamos a hablar y vamos a tomar como base en nuestro estudio de teoría en este y los años siguientes la música tonal. Ahora, unas pocas aclaraciones. Esto no quiere decir que música que no sea tonal o que música que no sea del periodo de la práctica común, es decir, música de antes de 1650 o música de después de 1900, sea mala música, o que sea música que no debamos escuchar, o que sea música que no hay nada que aprender, o que sea inclusive música que no vamos a tratar de estudiar dentro de aquí de la Universidad Cristiana de las Américas. No, tampoco es lo que quiero decir. Simplemente es que nuestra base de estudio
va a ser la música tonal, el periodo de la práctica común. Ahora vamos a hablar de impresionismo, que esto se da después de 1900. Claro que vamos a hablar porque hay grandes exponentes como Debussy, Ravel, etc. Vamos a hablar de la época moderna, sí, porque hay mucho del movimiento evangélico que se da dentro de los cantos de evangelización, y eso lo van a ver en himnología. Hay mucho que hablar de eso. Ahora, de antes de 1650, el Renacimiento y la Edad Oscura, también se tiene que hablar mucho de eso. Sin embargo, nosotros nos vamos a basar por ahora en la música tonal. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Eso es lo que vamos a estar considerando como base dentro de nuestro estudio de teoría. Entonces, música occidental, entonces hablando del mundo de Occidente, de Europa y Asia, escrita durante los periodos barroco, clásico y romántico, 1650 a 1900.